CNI. Todo ojo lo verá. Invitación a creer en Dios. Soy Orbe de Fuentes y estamos aquí en Verdades Sencillas de CNI Guatemala. Sí, exactamente lo que te dije. Te invito a creer en Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas allá afuera, hay muchas personas que incluso yo conozco que dicen, sí, es posible que haya un Dios, pero quiero que verdaderamente sepas quién es Dios y qué significa eso para ti. Nosotros sabemos que Dios existe y todos me dirán, claro, sí, existe Dios y no es que creamos en Dios, dirá alguien, por capricho humano, no, sino porque por naturaleza alguien dirá, voy a creer en Dios. Pero la Biblia comienza diciendo que Dios existía desde antes, porque dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que se da por entendido, se da por hecho que Dios ya existía. Entonces, debemos de creer en ese Dios y hay evidencias que pueden llegar a comprobar la existencia de Dios, pero algunos dirán no, conducen a conocer a un Dios que es a un ser, no Dios, no le llaman Dios. Algunos dicen, nos conducen a conocer a un ser trascendente, a un ser que es consciente, que es inteligente, que es moral y todopoderoso. Pero ese ser únicamente puede ser Dios. Sí, Dios es el único que puede llegar a ser y cumplir con todas esas características o evidencias que pueden comprobar la existencia de ese ser superior. Pero ese ser, como te repito, es Dios, exactamente Dios. El creer en Dios no se logra por la sabiduría humana. No podemos llegar a conocer a Dios por la sabiduría humana. Alguien dirá, pero entonces creer en Dios significa que no es una fe razonada. Claro que sí. Nuestra fe debe de ser razonada. Nuestra fe no se da en el vacío. Sí tenemos que razonar lo que estamos pensando, pero hay un momento en el que se le da cabida a la fe. Pero si alguien no tiene fe y solo con el razonamiento humano quiere llegar a conocer a Dios, es ahí donde puede llegar a perderse. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25, dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Es decir, que Dios le reveló las cosas a aquellos que no se creen sabios ellos mismos, sino que le dan la oportunidad que Dios sea el que les dé esa sabiduría. Cuando de Dios viene esa sabiduría, nosotros como seres humanos llegamos a conocerle a Él tal como Él es. Dios es superior, pero así superior a todas las capacidades humanas.
exactamente. Dios es un Dios superior a todo el intelecto humano. El buscar a Dios y llegar a encontrarlo, solo lo encontramos cuando llegamos con un corazón humilde. Cuando llegamos con un corazón prepotente, las personas se alejan de Dios, porque la soberbia no es compatible y no nos conduce a conocer a ese Dios que nos revela las Sagradas Escrituras, la Biblia. El que no cree en Dios, pues, exacto, no cree en Dios. Y si no cree en Dios, no le honra y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en Dios creemos solo los que queremos hacerlo. Usted puede tener amigos que definitivamente no tienen temor de Dios y hacen muchas fechorías, muchas cosas que van en contra de lo que Dios dice y no les pasa nada, no sucede nada en la vida de esas personas que usted conoce. ¿Pero por qué? Porque esa persona simplemente no cree en Dios y su corazón está endurecido. Y ahí está, usted a veces dirá, hasta prospera. Y mira, ni fe tiene, ni cree en Dios. Pero Dios está con aquellos que le buscan con corazón humilde. Salmo 14:1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Es decir, esa persona que usted conoce, que no cree en Dios, la Biblia le llama necio. Esa persona dice, ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Eso es lo que hace el malo, el malvado. Pero usted dirá, esa persona que yo conozco es buena. No hace cosas malas. Esa persona incluso hace hasta buenas obras, ayuda a los necesitados. Hay una catástrofe y él va y aporta ayuda económicamente, con su tiempo, etc. Pero él está lejos de Dios y sus acciones, sus buenas obras no le van a llevar a ser salvo, no le conducen a Dios. ¿Por qué? Porque el único camino para ir al cielo se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Él es el único. No podemos ir por portarnos bien, por hacer cosas buenas. No vamos a ir al cielo por eso. Vamos a ir al cielo por recibir a Jesús en nuestro corazón y creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo creo en el sacrificio que Jesús hizo, que murió en la cruz por mis pecados, le recibo, me conduzco y el hecho de recibir ese regalo me hace ser una buena persona. Es ahí donde esas obras sí ayudan para tener premios en el cielo. Pero si no tengo a Jesús en mi corazón, las obras son vanas. Exactamente así lo dice la Biblia. Hay vida y bendición para todo aquel que conoce a Dios. Si el que no le conoce vive pensando que no hay Dios y se le llama a una persona necia y son en sus acciones malas o corruptas, aquí para todo aquel que cree en Dios y le conoce, ahí hay bendición. Dice Jeremías 9, 23 y 24, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra
amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque yo puedo tener sabiduría, yo puedo tener poder, yo puedo tener en puestos de liderazgo en mi país, en donde usted esté, en la organización, en su comunidad, puede tener poder en su familia, pero incluso riquezas, pero no son motivos ni razones para jactarse. Puede ser rico, poderoso y sabio. Tres cosas dice aquí Jeremías, que puede ser la persona, pero no debe de jactarse por esas tres cosas. ¿Y sabe por qué sí se debe de jactar el ser humano? Por conocer a un Dios que dice aquí que trae justicia, rectitud a la tierra, pero que también demuestra su amor inagotable. No se acaba, es un amor extenso, un amor tan grande, tan inmenso que mis 5 sentidos no pueden comprender, porque es así el amor de Dios, inagotable. Nunca se agota, nunca se acaba. Y en eso yo sí me puedo jactar, en eso sí puedo decir, conozco a ese Dios que es justo, que es amoroso y que Él está con todo aquel que con un corazón humilde le busca. Con Él yo vivo y es en ese Dios que creo. Y esa es la invitación que yo te estoy haciendo, que creas en Dios. Pero creer en Dios y no honrarle, nos quedamos en las mismas, como el que no cree en Dios. Yo puedo creer en Dios, pero no honrarle. La Biblia dice que para yo tener vida eterna tengo que honrarlo a Él y a su Hijo Jesús. Dice Romanos 1:21, es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Hay personas que pueden conocer de Dios, pero no quieren adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Se confunden, ya no saben ni en quién creer y dicen, no, es que si Dios existiera, no permitiera todas las cosas que me están pasando a mí o que le están pasando a mi familia. Y entonces comienzan a negar la existencia de Dios o a creer en Dios, pero en un Dios que está lejano, en un Dios que no se preocupa por mis necesidades, en un Dios que existe, pero está tan lejos que yo no puedo llegar a Él, o Él no me escucha, o no se preocupa de mis necesidades. Pues yo te invito a creer en un Dios que sí es cercano, que sí llega a conocerte a ti de manera completita y conocer tus necesidades. Para yo llegar a tener a ese Dios en mi vida, yo necesito entregarle mi vida a Jesús, creer en Él, conocerle, aceptarle y seguir su palabra. Exacto. Creer en Él, conocerle, aceptarle en mi corazón y seguir su palabra. No basta solo con creer, ¿sí? También muchas personas creen, pero no hacen su voluntad, no hacen lo que Dios dice. Y yo quiero invitarte en esta oportunidad que tú estás aquí viendo este programa de Verdades Sencillas, que no cambies, que no le des seguir, que no le des pasar a más publicaciones, sino que te quedes en este momento aquí conmigo y que oremos.
yo te invito a creer en Dios. Oramos, haz conmigo esta oración. Dios, creo en ti y en tu palabra, creo en tu poder, creo que tú fuiste el que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mí. Perdóname, soy pecador, recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Al morir, yo quiero ir al cielo porque tú me has salvado. Ayúdame aquí en adelante de seguir tu palabra, de obedecerla y de ser un discípulo y seguidor tuyo. Amén. Si tú has hecho esa oración, te felicito. Busca a Dios, cree en Dios, en ese Dios real, amoroso, recto y que se preocupa por tus necesidades. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Verdades Sencillas. Aquí te espero.